¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Mirad lo que os he traído hoy. BYD Seal 6 DMI. Quiere eso decir que este coche en principio solamente se va a vender con mecánica híbrida enchufable, la tecnología DMI, ya bastante conocida de BYD, que hemos probado en otros coches en el Seal U DMI precisamente. Estamos hablando de dos carrocerías, la carrocería berlina, que es con la que estamos haciendo esta primera toma de contacto, y luego una carrocería igualmente wagon, una carrocería familiar. Este es un coche de 3 volúmenes y se diferencia de aquel precisamente por la parte trasera. Aquel tiene un poquito más de maletero y sobre todo más versatilidad al poder cargar el maletero hasta arriba. Ahora hablamos de cifras de carga, pero la diferencia de carga total de volumen no es mucho, es más una cuestión pragmática. Y es curioso, venía pensando que en otros tiempos la presentación de este coche hubiera sido una presentación muy importante para la marca, porque este era el tipo de vehículo favorito hace 30 años aproximadamente en nuestro país. Pero hoy en día las berlinas de gran tamaño, o un tamaño importante, estamos hablando de segmento D, prácticamente no se venden. Así que este es un coche que, sobre todo, entiendo, se va a colocar en flotas de vehículos, tanto en vehículo de servicio público como en flotas de empresa. Y no por ello deja de ser un coche muy interesante e igualmente también racional. Como puedes ver por la estética, la verdad es que es un coche bastante equilibrado. A mí me parece un vehículo bonito, así con una mezcla bastante apropiada entre lo que es modernidad y diseño y también cierto comedimiento a la hora de hacer las formas del coche para que gusten a muchos públicos diferentes. Me parece que está muy equilibrado el diseño y no tiene cosas extrañas, cosas raras que se puedan criticar. Y aquí en las berlinas de 3 cuerpos, pues también es donde los diseñadores se pueden esmerar un poco más en hacer eso, diseños estilizados y que no tengan grandes estridencias ni cosas extrañas. El coche mide 4,84 metros, ya tiene una longitud considerable, como digo, es un segmento D claramente. Y el dato más importante, aparte del de la longitud, siempre estamos hablando que la longitud y la anchura es la misma en ambas versiones, en ambas carrocerías, es la batalla, la distancia entre ejes. Estamos hablando de 2,790 metros, 2.790 milímetros, casi 2,8 metros, lo cual implica que efectivamente en las plazas traseras deberíamos de tener un buen espacio para las rodillas, para las piernas, para ir sentados ahí con bastante comodidad, con ese extra. Ahora lo vamos a ver. Y luego, esta versión en concreto, como puedes ver y te estoy explicando, tiene la particularidad, tiene la característica de tener portón. Este portón trasero hace que el vehículo, bueno, pues tenga una estética muy agraciada, efectivamente, y al mismo tiempo es donde está su mayor limitación. Básicamente porque el trozo de portón que tenemos para abrir el coche de la puerta es este, y lo que ocurre con este tipo de vehículos, como siempre mi mochila que me acompaña en este tipo de viajes, es que la boca de carga, el acceso al final para cargar, pues es el que es. Esto es el máximo tamaño que podemos meter aquí de objetos. Luego el maletero es bastante profundo. Llevamos aquí igualmente las 2 bolsas y los demás menjunjes de los cables y estamos hablando de 491 litros de profundidad. Es un maletero bastante profundo, tiene casi 500 litros. La versión familiar tiene 500 litros de maletero, solamente 10 más haciendo números redondos. En este se pueden plegar los asientos y llegar a los 1.350 litros. Aquel, el familiar, tiene la ventaja de que con el portón podemos cargar hasta arriba el maletero, con lo cual ya pasamos a 650 litros y si abatimos los asientos traseros nos vamos a más de 1.500 litros de capacidad. En definitiva, aquel es mucho más versátil y este queda, bueno, pues los chinos les gusta seguir haciendo berlinas al estilo tradicional, un poco como un coche de representación, un coche señorial, ¿no? Como han sido toda la vida. Coches en los que, por cierto, una de las ventajas que tenían y que tienen estos vehículos es que en lugares de mal tiempo la apertura del maletero no significa que le vaya a entrar frío a la persona que va atrás y tampoco que le pueda entrar el viento o la lluvia, ¿no? Es una ventaja de tener este tipo de carrocería que al final está bastante limitada, como digo, y que se utiliza sobre todo pues, para taxi, servicio público y como coche de empresa. Bueno, y hablando de motorizaciones, de prestaciones, ya has visto que el portón se abre manualmente, no tenemos un botón para cerrarlo. Está el asunto de qué es lo que nos ofrece. Bueno, pues el combo son 2 carrocerías distintas y 2 versiones distintas de motor. Por un lado tenemos la versión Boost, que tiene 184 caballos combinados. Siempre partimos del motor que ya conocemos, 1500 de gasolina sin turbo de BYD, que da 98 caballos. En esta versión inicial, 184 caballos que combinan con una batería de 10 kilovatios hora nada más, lo cual le da para oficialmente hacer un poco más de 50 kilómetros eléctricos.
Y luego está la versión que para mi juicio, habiendo probado el coche ya, es la más interesante con diferencia, que es la versión Comfort o Comfort Light, vamos a dejarlo en Comfort, que tiene 212 caballos. Ese tiene un motor eléctrico más potente, la suma de la potencia combinada térmico de 98 más eléctrico es 212 caballos de potencia, lo cual ya impulsa muy bien al coche, y además una batería, ojo, de 19 kilovatios hora, que hace que este vehículo tenga la posibilidad de alcanzar los 100 kilómetros de autonomía oficiales en modo eléctrico. Con lo cual, si te vas a la versión Comfort, ya tienes un coche en el que la mayoría de los días que utilice el vehículo, la mayoría de la población, se puede permitir el lujo de circular siempre en modo eléctrico y de hecho no encender el motor de combustión interna, salvo cuando toque hacer un viaje o un recorrido mayor, o llevar el coche, como vas a ver, en modo híbrido, que lo puedes llevar en modo híbrido y tener el máximo poder de aceleración cuando necesites eso, pegarle un pisotón y hacer una buena aceleración. Bueno, dicho todo esto y teniendo en cuenta que aunque a todos nos molan, aunque el coche es muy vistoso y aunque es muy lógico y racional comprar una berlina de este tipo y que al final solo lo van a comprar empresas y pocos particulares, está el asunto del precio y de la calidad en el interior. Ahora vamos a echar un vistazo a la vida a bordo, pero a nivel de precio te tengo que decir que, claro, estamos hablando de un coche de 480 y pico. Antiguamente esto eran coches de lujo, coches que se vendían ya pues, a unos niveles de precio muy altos. Con las ayudas del Estado, con la promo que tiene la marca y también con financiación, es el precio que nos han dado en la presentación, la versión más potente se queda en 29.990. Siempre pensando en la versión Boost, la versión de inicio. La versión más potente se va a los 32. Eso, como digo, con las ayudas, no la total, no la más importante, la más pequeña, una promo de la marca y la financiación. Eso en la versión más potente, no en la mínima, en la más potente, porque la versión menos potente, la Boost, se queda en 27.490. La verdad es que es un precio muy interesante. Y el salto de precio entre una y otra realmente es pequeño. Estamos hablando de 1.500 euros de diferencia. Tanto una versión como la otra, en carrocería berlina, puedes sacarlas ahora mismo por menos de 30.000 euros. Y ahí es donde está quizás seguramente el mayor valor diferencial y lo más interesante de este coche, que estamos hablando de un precio muy bajo para el tipo de coche que te estás llevando y el tamaño de coche que te estás llevando. Y ya estamos hablando de vehículos en el entorno de los 200 caballos, con 15 caballos arriba y abajo, lo cual te da para ir cargado y para poder llevar a toda la familia de viaje. Yo siempre lo pienso, si fuéramos seres racionales y personas que miramos sobre todo por una relación entre el tamaño del coche, las prestaciones, lo que nos da y la racionalidad, pues el Toyota Camry sería un superventas y no se ve ni uno por la carretera. Veremos cuántos se compran con este coche. ¿Cuál es la diferencia entre un Camry y este coche? Bueno, aparte de que tiene un precio de derribo, si lo comparas con sus competidores, pues el hecho de que llevas ahí plasmada la etiqueta cero, con todas las ventajas que eso implica a la hora de circular, especialmente por las ciudades, y la protección de la inversión en el futuro. Así que, dicho todo esto, si te parece, querido amigo, vamos a meternos en el interior, vamos a hacer un repasito y nos vamos a la carretera a dar una vuelta. Venga, vamos a ello. Una cosita nada más, me ayudas a llegar al 1.000.000 de suscriptores, estamos muy cerca y me he marcado el objetivo de conseguirlo, si es posible, antes de que termine el año 25. Suscríbete si no lo has hecho ya, es gratis, es muy sencillo, no cuesta nada y nos ayudas un montón. Fíjate, aunque parezca mentira, la mayor parte de las personas que ven los vídeos todavía no están suscritas al canal. Suscríbete y vamos a llegar al 1.000.000 en esta comunidad cuanto antes. Muchas gracias por tu apoyo. Bueno, pues vamos al interior. Tienes que encogerte un poquito más, lógicamente, que con un SUV para bajar aquí. Yo llevo el asiento lo más bajo posible. La verdad es que estoy dándole la vuelta a la cabeza. Si tienes ocasión de meterle un zarpazo al precio del coche con las ayudas del Estado, el coche que te llevas por lo que vale, verdaderamente es una cosa seria, ¿eh? Es una cosa seria. Bueno, muchísimo minimalismo en el interior y buena calidad. Es el resumen, esencialmente. No es un coche que destaque especialmente por nada, ni al que le hayan puesto ningún tipo de aditamento para hacerlo llamativo, diferencial, etc. No sé si viste el vídeo de Moda 7 hace poquito con el rollo de la pantalla que se corre por el salpicadero. Aquí no hay ningún tipo de virguería de ese tipo, pero oye, si miramos con detenimiento y con esmero el coche, los detalles de los materiales que tiene, cómo están construidos, fíjate en este tacto de este plástico laminado que imita un poco la piel, todo lo que es la franja media superior del coche tiene un nivel de terminación muy interesante. Luego en pantallas, bueno, pues en lugar de ponernos un pantallón, lo típico de BYD, nos han puesto esta pantallita que no llega a 13 pulgadas, 12,8, desde la que se manejan todos los elementos. Y bueno, lo que pierde por un lado, que es un pantallón, a mí realmente me parece que esto es suficiente
lo gana por el otro porque le han creado algunas cosas inteligentes al coche accesibles. Por ejemplo, el Apple CarPlay y el Android Auto, por supuesto nativos y sin cables, ahora están accesibles directamente desde el menú principal. Igualmente tenemos acceso al menú principal al sistema de alerta acústica de señales de tráfico, que lo podemos desconectar cómodamente desde aquí. Desgraciadamente también tenemos pito cuando hay cambio en la circulación y en la señal en la velocidad, que también tenemos que desconectar si queremos entrando en los menús. Si nos ponemos ya exquisitos, oye, pues a lo mejor hay algunos iconos y algunos dibujos que podían haber sido un poquito mayores, ¿no? Pero en general el menú es muy accesible, es muy fácil de utilizar y yo no le veo ningún inconveniente, no le veo ningún tipo de problema y se accede a los menús con mucha velocidad y mucha facilidad. He estado circulando un buen montón de kilómetros y haciéndole la puñeta al coche con aceleraciones fuertes y demás. Fíjate, le queda todavía un 54% de batería. Los 100 kilómetros de batería, si circulas de una manera suave, son factibles en este coche, o quedarte cerca, quedarte entre los 80 a los 90 kilómetros más o menos. Y luego una instrumentación con una pantallita, como ves aquí, más bien pobre, muy made in China, muy al estilo China, pero afortunadamente con los suficientes menús como para poder navegar por aquí de una manera más o menos inteligible. Y bueno, pues tenemos básicamente la velocidad y todas aquellas alertas, todos aquellos elementos de atención que tenemos que tener cuando estamos conduciendo. Por cierto, una cámara colocada aquí, que yo sistemáticamente tapo como las cámaras de los portátiles, porque es que incluso mirando la pantalla cuando vas conduciendo te saltan las alertas, y una palanca muy discreta para manejar el cambio, automático por supuesto, desde aquí, que la verdad es súper cómoda, súper fácil de utilizar. En general es un coche muy minimalista para lo bueno, súper cómodo, fácil de utilizar todo, intuitivo, buena calidad, los asientos son de buena calidad, con unos resaltes en los laterales, como puedes ver, bastante gruesos y microperforados. En general BYD hace asientos bastante buenos. Tenemos un techo de cristal. A mí personalmente me parece que este coche toma todo su esplendor en la versión más equipada y en la versión más potente, y es la que yo me compraría sin ningún género de dudas. Y además de este buen agrado en general, aunque las pantallas sean mínimas, como estoy diciendo, no hay ningún problema de visibilidad, pero lo que sí que me llama la atención es que han elegido este tipo de botones de verdad con superficie, en una versión evolucionada de un coche que se vende desde hace tiempo en China, y son botones que tienen un tacto muy agradable, igual que el tacto del botón. En general, BYD me parece una marca que tiene una calidad de acabado un punto por encima del resto de chinos, y afortunadamente según van evolucionando lo van reafirmando, ¿no? Van evolucionando adecuadamente, podría decir. Bueno, hay un elemento de la organización en el interior llamativo. Aquí en el centro tenemos un subwoofer, y como la pantalla la han colocado aquí en este lugar, justo en el centro, por cierto, no parece que esta sea la clásica pantalla de BYD que se puede voltear. Desgraciadamente no tenemos aquí una línea de botones para manejar la climatización y tenemos que acceder al menú mediante el botón, no tiene mayor misterio esto. Luego ya tenemos lo típico que tienen estos coches, aunque un poquito más sencillo, más sencillito en general. Es muy Toyota Camry, ¿verdad? Este coche es muy idea de coche de servicio bien hecho, que dé con todos los imprescindibles que tiene que tener un coche y nada superfluo. Es un poco Toyota en concepción, me parece, este SEAL 6. Os decía, una particularidad del coche es que tenemos, como siempre, este arco flotante en muchos coches chinos. Ahí están las conexiones USB-C y una conexión de 12 voltios hasta 120 vatios, y las salidas de aireación están aquí abajo. Bueno, yo no sé si es el mejor sitio para colocar las salidas de aireación, pero el caso es que están aquí. A veces nos da en la cara, aquí nos da de abajo hacia arriba, nos da en el brazo, y a mí no me ha molestado en el tiempo que he estado usando el coche. Además el clima enfría muy bien, por lo menos con las temperaturas ya no tan agobiantes que tenemos ahora en el mes de septiembre en España. Y un cargador para el teléfono portátil de 50 vatios, como puedes ver, ventilado. Como además tenemos la ventilación por aquí, tenemos la ventilación del clima por aquí, he estado cargando el móvil durante más de media hora, y en todos los coches que he probado hasta la fecha se calientan, y en este estaba helado cuando he sacado el teléfono del cargador, gracias a que tiene ventilación por arriba y por abajo, lo cual, bueno, pues por lo menos, oye, vamos a tener ese extra para que el teléfono no sufra cuando está cargando de manera inalámbrica. Tenemos la posibilidad de marcar modo de conducción híbrido o modo eléctrico. Las transiciones tremendamente suaves. Tenemos rueda para el multimedia y tenemos aquí una ruedecita, como ves, todos botoncitos sencillos, pequeños, para los distintos modos de conducción. ¿Cuáles son? Nieve, deporte, modo deportivo, normal y económico. Eso de deporte ya podían revisarlo, que ya llevan un tiempecito en España. Bueno, fijaos simplemente, como en muchos coches de este tipo, la calidad y el nivel de detalle que tiene la información de maniobras dentro del vehículo, en este caso ya con el coche enfilado para salir hacia adelante, la cantidad de posibilidades que tenemos a través de las cámaras que llevan los laterales, delante y detrás, de poder ver el entorno del coche, incluso la visualización fantasma, podríamos decir, que hacen que sea un coche pues muy apropiado para poder hacer maniobras
Y bueno, pues esto es algo que cuidan muchísimo los fabricantes de China y que todos tienen incorporados. Tienen un software, yo creo que estandarizado, y un proveedor estandarizado que es el que les proporciona toda esta calidad de información. Quizá en este coche no sea la más fluida, pero oiga, es una gozada poder tener toda esta representación gráfica del vehículo, incluso en modo transparente, para poder hacer maniobras de la manera más segura posible, como puedes ver. Bueno, ha llegado el momento de emprender la marcha. Bueno, y aparte del portavasos habitual, tenemos un cajón con un tamaño que no está nada mal, como puedes ver, además muy sólido en el tacto, ya lo ves. Para colocar objetos, aquí cabe un bolso pequeño, o vaciar aquí cartera y el resto de objetos con los que no necesitamos tener en el bolsillo cuando vamos conduciendo. Asientos eléctricos en el del conductor y el del acompañante, el del conductor regulable en altura, el del acompañante no. Y si os parece, después de revisar que efectivamente tenemos, la verdad, una regulación bastante generosa igualmente del volante, como puedes ver, para encontrar la posición de conducción. Me encanta poder aquí conduciendo bajo, no es que sea un coche especialmente bajo, pero es suficientemente bajo. Por cierto, un detalle interesante, precisamente por ser un híbrido enchufable con un motor de combustión interna pequeño, no tiene maletero ahí delante, pero tiene un peso bastante contenido el coche, son 1550, números redondos siempre, más o menos, de peso en la versión estándar, 1650 con la batería grande. Es un peso que ya está bastante bien para un coche de corte familiar que se quede alrededor de la 1,5 toneladas. Eso es lo que pesaba un Opel Astra hace 15 años y aquí llevamos muchas más cosas y elementos. Vamos a echar un vistazo a las plazas traseras. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, pues en fin, me he dejado el asiento en mi posición y claro, como no puede ser de otra manera, pues un montón de hueco aquí para dejar las piernas. Nos podemos incluso repantigar un poco porque hay espacio suficiente. Y eso sí, no tiene espacio para meter los pies por debajo. En este caso yo además llevo el asiento bastante bajado en el del acompañante, como puedes ver, que lo estoy viendo a lo lejos, la cosa cambia, ¿verdad? O sea, si alguien quiere meter los pies por debajo en la posición detrás del conductor, pues tendrá que pedirle al conductor que vaya a conducir un poco más alto. Aquí sí puede, o sea, todavía tendrías bastante más hueco, lo cual refuerza la idea o la sensación de coche taxi, ¿no? Porque la gente normalmente en los taxis se sienta a la derecha, aprovechando que este asiento normalmente está inutilizado. En fin, suelo completamente plano, como puedes ver. Bueno, una banqueta que no está mal, aunque está un poco inclinada, pero se compensa con creces con el espacio que hay en las piernas para que estirándolas, ya ves que la inclinación de las rodillas se reduce, ¿no? Tenemos dos salidas de aireación que podemos controlar desde delante, no tenemos ningún mando para programarlas de una manera individualizada, hay que pedir que lo hagan delante. Y dos tomas USB-C, todas las tomas USB-C del coche tienen 18 vatios, que ya es una potencia bastante decente, puesto que la mayoría de teléfonos cargan a unos 20 vatios o un poco menos, más o menos 20 vatios, es una velocidad de carga para un móvil suficientemente decente ya. Y bueno, y luego, como siempre, el detalle de un reposabrazos que tiene además dos portabotes. Y para la persona que va atrás, para las personas que van atrás, en esta versión tenemos un techo de grandes dimensiones, que tiene dos botones, por cierto. Y bueno, pues esto es un extra que va muy bien para tanto los ocupantes delanteros como traseros, el hecho de tener un techo de cristal que no llega hasta la parte trasera, está claramente por delante del usuario de la plaza trasera, pero que es agradable y le da un extra de iluminación en aquellos días que sean menos soleados que los soleados días de verano españoles. Un par de perchitas de cortesía, unos cuantos altavoces y en definitiva un coche que transmite una sensación de calidad y de acabado bastante decente para el precio que tiene. ¿Y qué tal se comporta el volante? Nos ponemos en marcha de viaje de vuelta y te lo digo. Bueno, ¿qué me he encontrado conduciendo este coche? Honestamente, uno siempre se hace una idea de lo que va a probar y lo que le están vendiendo y todo eso. Bajo mi punto de vista, mejor de lo que yo me esperaba. Y probablemente muy parecido al BYD Seal que ya probamos en los inicios y que tanto nos gustó, con algunos matices, con algunos cambios. Porque una cosa en la que sale ganando este coche efectivamente
y esto me lleva a pensar, es en el tema del comportamiento dinámico en una conducción normal. Al ser un coche que lleva una batería mucho más pequeña que la de un coche eléctrico y un motor de combustión interna pequeño y compacto, pensado como generador, principalmente, pues las sensaciones al volante mejoran cuando se trata de maniobrar, cuando se trata de negociar curvas, sin ser un coche para nada en absoluto que se pueda catalogar de deportivo. Es un coche que además tiene cierta tendencia, según he podido ver, a arrastrar el morro en la primera parte de la curva, ya cuando estamos sobrepasando ligeramente el límite de los neumáticos. Es un vehículo neutro y seguro, pero no es un deportivo, pero tiene un balance muy bueno entre confort y sujeción, siempre pensando en un modo de coche confortable. Hay muchos coches con este nivel de carrocería en las marcas premium que consiguen unos comportamientos dinámicos excepcionales, ya sea por el lado del confort como Mercedes, por el lado del dinamismo como BMW, y este está en el centro. Es un coche equilibrado, ya te digo que no te va a sorprender como deportivo, pero me parece muy apropiado porque, siendo un coche como es confortable, no es el típico coche que tenga un balanceo muy acusado, lo cual habla de unos amortiguadores, digamos, de una calidad como mínimo decente. Y esto te digo que me da que pensar, porque es que no paramos de escuchar siempre el típico debate polarizado de el coche híbrido enchufable tiene lo peor de los dos mundos, ni es un eléctrico ni es un combustión, te da problemas por los dos lados, o si el coche híbrido enchufable tiene lo mejor de los dos mundos y uniendo lo mejor de los dos mundos tenemos un coche mejor. Siempre está ese debate. Yo invitaría a todo el mundo a que se subiera a este coche a probarlo, porque la verdad es que funciona muy bien. Y como tiene una batería grande, al menos esta versión, la mayor parte del recorrido la estamos haciendo en modo eléctrico, y digo la mayor parte, si no fuera porque yo estoy pulsando el botoncito y poniendo el coche en modo híbrido, no me enteraría de la existencia del motor de combustión interna, que va a entrar en funcionamiento solamente cuando la batería esté ya muy baja o cuando le estemos solicitando pedal a fondo y pasemos el botoncito del kickdown que tiene el acelerador de este coche, como estoy haciendo yo ahora. El motor necesita un tiempo para revolucionarse, ahora estoy pedal a fondo. ¿Oyes mucho sonido del motor? Bueno, es un motor que va creciendo de régimen de manera progresiva para acoplarse, pero no es un motor como ya me parecía, que yo soy muy escéptico con esto, con el BYD Seal U, con la versión sub de este coche. Pues con un motor atmosférico 1500 no me parece de partida la mejor solución para mover un coche del segmento D, ¿no? Que pasa de los 4,8. Pero luego en la práctica, pues ya ves, el coche funciona muy muy bien, y con el añadido además del tacto agradable del volante que te permite llevarlo, pues eso, con la sensación de que llevas un coche bien hecho y efectivamente un coche que está orientado para el confort. Una cosa negativa que no me gusta y que viene precisamente de fiarlo todo a la pantalla. En Europa nos gusta mucho conducir con el Apple CarPlay o el Android Auto, y es de esos coches que, como no tenemos accesos directos a la climatización mediante botones, vamos a tener, cada vez que queramos subir, bajar la temperatura o la velocidad del ventilador, pues no nos queda más remedio que tocar en la pantalla y que nos desaparezca el navegador, y tener que volver, una vez que hemos terminado de hacerlo, a colocar el botoncito del navegador. Tenemos un acceso directo para poder entrar en el Apple CarPlay sin tener que pelearnos con menús, pero durante el tiempo que estemos manejando estas operaciones nos tenemos que salir de la pantalla del navegador, y eso es un fallo. El ruido de rodadura quizá no llega al ruido de rodadura de un coche premium, está un punto por debajo, se oye un poquito, pero tenemos sonido del viento igualmente, menos que en el resto de coches de BYD que yo he conducido. Es curioso, ¿no? No son coches que destaquen especialmente por tener un aislamiento muy bueno en carretera y alta velocidad, pero en general se defiende bastante bien también en ese aspecto, y precisamente pues a nivel de aislamiento yo lo pondría a la altura de los coches de nacionalidad japonesa y un punto por debajo de los mejores que hay en Europa. Bien es cierto que en título de factor comparativo el Omoda 9, que es el último que he probado a fondo, está claramente un punto por encima de este, a nivel de aislamiento acústico. En resumen, es un coche que normalmente va a funcionar en modo eléctrico en su utilización en el día a día, y que para una conducción que no sea deportiva, con el apoyo del motor térmico no vamos a tener un problema de dolores de cabeza a la hora de llevarlo por carretera, porque precisamente el motor de combustión interna no suena excesivamente como ocurre con estos coches, con otros coches de una naturaleza similar a este. Y un coche que, por lo demás, para circular por carretera con la familia o por la ciudad pasando resaltes, lo hace mimando bastante a los ocupantes de las plazas traseras y del acompañante. En cuanto a consumos, estamos hablando de que BYD declara unos consumos ponderados, es decir, que te va a dar
no solamente la cifra de electricidad, sino también los litros de combustible y cuál es la traducción al consumo medio. Según esta circulación que estoy haciendo yo ahora mismo con el coche, el consumo medio es de 5,6 litros. Piensa que he estado circulando un rato largo con el coche en modo eléctrico, modo al que acabo de saltar ahora mismo. Evidentemente, si buscas el máximo confort, busca siempre el modo eléctrico, que ya se encargará él cuando la batería esté en un punto de descarga lo suficientemente bajo de encender el motor de combustión interna, siempre con leyes de funcionamiento, como ocurre con estos coches, que no hagan que la batería se quede completamente muerta, con lo cual el coche se quede con una merma importante de potencia, con la tortuguita, que es algo que no mola nada ver en la instrumentación en un vehículo híbrido enchufable. No es imposible, pero podría pasar, pero desde luego, por la experiencia que tengo, no es algo que suceda con cierta frecuencia. Así que, queridos amigos, esto es todo lo que te puedo contar en esta primera toma de contacto de este coche, el típico coche del que todos hablamos y ensalzamos sus virtudes, pero que luego nadie compra, desgraciadamente, porque mandan otros cánones de estética y de belleza, ¿no? Y por cierto, ahora que digo esto, hay algo que no he comentado en el vídeo y que quiero subrayar porque es importante, y es el tacto de la frenada del coche, que es otro punto a favor que tiene muy bueno. Parece mentira que algo que está tan bien resuelto en algunos coches haya otros grupos automovilísticos que les cueste tanto tenerlo a punto, como por ejemplo en el grupo Volkswagen. Es que estamos hablando, ya no es por meterme con ellos, no tengo ninguna intención, es que directamente un Porsche híbrido enchufable tiene peor tacto de freno que tiene este coche. Sería ya hora de que fueran resolviendo ese problema, ¿no? Esto no lo digo por criticar a los demás, sino precisamente por ensalzar a los que lo hacen bien. Y el tacto de frenada de este coche es muy consistente, muy bueno y sin ningún tipo de transición o cambio en la dureza de la frenada cuando estás haciendo la frenada que implique un cambio en la distancia de frenado, que es algo que sucede en algunos coches de esta naturaleza. Y ahora sí, nada más, queridos amigos, espero que os haya parecido interesante el contenido. ¿Qué os parece el coche para el precio y el equipamiento que os hemos contado? En fin, espero que hayáis disfrutado de la prueba de un vehículo diferente, que casualmente o curiosamente es diferente por tradicional, no así por la tecnología de propulsión, desde luego. Y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.